El Parlamento de Cataluña está votando en este momento para la proclamación de la República Independiente de Cataluña y obviamente esto implica una secesión, esto implica una separación de Cataluña de España y el problema que se ha creado en España de carácter político e institucional es muy grave. En este momento los diputados del Partido Popular, el partido de gobierno, más los diputados del grupo Ciudadanos, más los diputados del Partido Socialista Obrero Español acaban de retirarse del Parlamento catalán en protesta porque la presidenta del Congreso acaba de decidir que la votación por la independencia de la República de Cataluña es una votación legal y de acuerdo con el propio estatuto de lo que se conoce como el gobierno catalán. Esto, por supuesto, que representa, España está crispada en este momento, los medios de comunicación están dándole seguimiento detallado, el Parlamento de Cataluña es el centro de atención del mundo en este momento y particularmente de Europa, sobre todo porque hay muchos otros países en Europa que tienen problemas más o menos parecidos. Yo no sé qué tanto, tú dices España, yo no sé qué tanto España en sí, la generalidad de la gente o los políticos, que estas cosas le importan, los que controlan poder, porque también hay una expresión española que a mí me gusta mucho, que dice la gente pasa de eso. La gente lo que está tratando de sobrevivir en general y quizás no le importa nada de lo que está pasando. Sí, ahí. pero es un problema de carácter político, Gustavo. Político, sobre todo por eso, para los políticos. En una Europa que ha estado con muy serias dificultades, sobre todo países como Italia, como Reino Unido, que tienen grupos independentistas, o países como Bélgica, por ejemplo, que tienen grupos independentistas. Sí, pero esos grupos independentistas existen porque en la antigüedad hubo uno de los reinos, los principados, que se encargó de someter a los otros. Ya. Porque esta es la historia de todo eso. Es decir, no es que los catalanes se les antojó de pronto decir yo me quiero separar de España. No, pero lo que ellos pasa... eran un pueblo y ese pueblo fue sometido por otro pueblo. Ya. Como pasó con Galicia, como pasó con el País Vasco, que se lo dividieron entre Francia y España, y así ocurrió en Italia. Los supuestos unificadores nacionales que hubo en Europa mucho, en Yugoslavia, entonces, no, Gustavo, fueron reinos que se impusieron a los otros. Fueron a más, Gustavo, porque conquistaron territorios extracontinentales y vinieron a las islas del Caribe, a Cuba, claro, Puerto Rico, a toda América, en nombre de la cristiandad, arrasando con pueblos Pero enteros, estamos hablando del siglo XXI, Gustavo. Sí, bueno, pero la gente en el siglo XXI tiene derecho a soñar. A mí me parece todo esto absurdo de ambas partes. Yo no sé qué van a ganar los catalanes con separarse de España, porque si tú dijeras que van a elevar muchísimo su nivel de vida, que van a ser una sociedad más justa, yo no sé qué modelo de sociedad ellos se plantean, pero yo creo que todo ahí sería más o menos igual, estando con España o separado de España. Ya. Es una apuesta como la Top-Sudeste todo esto. Mira, todo esto ha ido hacia los extremos, porque el gobierno español, el gobierno de Mariano Rajoy, había decidido utilizar el artículo 155 de la Constitución española, mediante la cual el gobierno interviene Cataluña como comunidad autonómica y elimina a las autoridades autonómicas e impone autoridades dispuestas por el gobierno central. Con lo cual este grupo en realidad pierde su soberanía, porque hay una soberanía relativa. Sí, el estatuto autónomo. El estatuto de autonomía. Bueno, pues lo que ellos están haciendo es yéndose al extremo, debido a que con esta decisión del Parlamento lo que va a ocurrir es que España va a intervenir, eliminará el Parlamento, someterá judicialmente a los funcionarios del gobierno de la Generalitat, como se le dice, y militarmente va a imponer las decisiones que el gobierno español entienda que deba poner. Ya hay algunas decisiones más o menos tomadas. Por ejemplo, el caso del jefe de los Mossos de Escuadra está siendo procesado judicialmente. El jefe de la policía catalana, por el tema del 1 de octubre y las votaciones, que él prometió que iba a resguardar que no se votara, y al final los catalanes pudieron votar. O sea, que querían que el Tigre diera más palo todavía de lo que dio, porque ahí repartieron palo dos manos esa gente. No, fue la Guardia Civil. Sí, fue la Guardia Civil la que se le fue la mano. Yo lo que creo,
me parecería a mí que lo más justo sería, pero eso es un asunto de los españoles, y los catalanes que deben decidir eso, sería quizás organizar un nuevo proceso electoral directo, universal, de los catalanes, supervisado no solo por el gobierno central español, sino alguien de la Unión Europea, Sí, y que de manera clara se vote, y si la mayoría entiende que debe independizarse, entonces que se comience un proceso, porque también todo esto fue muy irregular como se hizo. No votó la mayoría, y a los que intentaron votar le dieron muchísimos palos también, lo que fue un error para mí del gobierno central de España. Bueno, lo que ocurrió es que ellos convocaron un referéndum para la independencia. El sí de la independencia o el no. Ellos dicen que votaron... se lo declararon ilegal, dicen, hubo muchos problemas. No, el Tribunal Constitucional lo declaró ilegal, pero ellos dicen que de los casi 2 millones de personas que votaron, el 90% votó por el sí, y que por tanto es legal y que ellos podían hacer esta proclamación de la independencia. Es al Congreso que le corresponde hacerlo y es lo que están haciendo en este momento. El Congreso catalán está tomando la decisión, ya se marcharon los diputados de los partidos que rechazan la proclamación de la independencia, se han quedado solamente los grupos independentistas, que son mayoría en el Parlamento. Por supuesto. Y ellos van a hacer su proclamación de independencia. Lo que va a ocurrir inmediatamente es que el gobierno español va a poner a los militares a operar inmediatamente. Las legiones militares o los grupos militares que ellos enviaron a Cataluña los van a poner en operación y van a destituir y van incluso a apresar a los proclamadores de la independencia, aboliendo el Congreso catalán. Eso será por un tiempo, porque luego vendrá la amnistía, sí, claro. Y porque eso no lo soporta tampoco ningún país en este tiempo, a tomar así toda la dirección de una región y apresarlos y todas estas cosas, ¿no? Eso yo creo que en este momento más que todo como una tosudez de ese grupo, de la dirigencia de la Generalitat, porque ellos saben que eso no va a progresar, pero ya no deben echarse atrás, ya le prometieron a esa parte que creen eso de la independencia que sí, que ellos lo iban a hacer. Vamos a ver, eso va a trastornar un poco la vida cotidiana ahí en Cataluña y luego volverán las cosas, las aguas volverán a su nivel, no tengo duda de eso. Ahí están votando en este momento. Lo que por supuesto hay que esperar que no haya ningún derramamiento de sangre. Desde ayer, todos estos días ha habido manifestaciones en las calles. Ayer hubo una gran manifestación de estudiantes, sobre todo a la espera del discurso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Él fue el que finalmente se pensó que iba a decidir convocar elecciones anticipadas para evitar que se aplicara el artículo 155 de la... No lo hizo, decidió que no lo iba a hacer porque dijo que no había garantías de parte del gobierno español de que estas elecciones podrían ser parece una equilibradas. Sala de cine. Pero fíjate, toda la zona en este Parlamento, toda la zona que está con sillas desocupadas, son los legisladores de Ciudadanos, del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español que se marcharon. Así es. Vamos a ver qué pasa. En un momento estarán proclamando la independencia y ya tendremos, no sabemos por cuánto tiempo, la República Catalana, la República de Cataluña. Vamos a ver qué queda todo esto. Hacemos una pausa. Señores, finalmente parece que han aparecido los recursos en la Cámara de Cuentas para que pueda comenzar a hacerse la auditoría desde agosto del año 2012 hasta octubre del año 2017 de la gestión de Manuel Rivas al frente de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, que es la gestión en la que se ha denunciado que ha habido irregularidades múltiples, pero que además ha resultado con el asesinato, el crimen en contra del abogado Junior Ramírez, que fue asesinado aparentemente por decisión de Manuel Rivas o decisión de empleados subalternos de Manuel Rivas que entendían que Junior Ramírez estaba atentando contra el estatus de esa oficina del Estado Dominicano. O de ellos hay en la oficina que bastante bien que le iba guisando ahí.
Bueno, debe ser una de las gestiones más dilatadas, ¿verdad? Quizás, no sé si Ditren duró tanto, Ignacio Ditren. No, no creo que Duró no, los 8 años de Leonel Fernández del 4 al 12, o no, o hubo otros. no recuerdo que haya habido otro, O sea, pero ya, Ignacio porque Ditren sí. fue a quien él sustituyó, Manuel Rivas. Exacto, sí, pues sí, Ignacio Ditren duró un poco más, ¿verdad? Porque fueron 8 años del presidente Fernández, del 4 al 12. Este se iba proyectando por ahí, pues comenzó en el 12 y ya estamos en el 17 para 18. Lleva 7 años. Si no hubiese corrido esto, probablemente iba a continuar ahí. Mira, hay una serie de instituciones en el Estado Dominicano, esa es una de ellas, que la gente las 6 ve años. y dice, bueno, eso es una cosa más o menos pequeña y no... Pero en esas entidades así, y que no tienen la vista regularmente ni de las autoridades ni de la ciudadanía encima, se cuecen muchas cosas y hay recursos, contrario a lo que la gente piensa, ahí hay muchísimo dinero y se manejan de manera muy discrecional. Y eso permite muchas cosas, muchos negocios espurios. Es lo que ha ocurrido con una entidad como la ONSA desde hace muchos años, y entre otras que se manejan así de esa manera. Y ahí está, por ejemplo, la OISOE. Durante mucho tiempo la gente pensaba que era una simple oficina pequeña, pero de ahí han salido muchas fortunas. No, pero Ahí se han manejado miles de millones de pesos. Miles de millones. Pero como el foco estaba puesto en obras públicas, muchas veces esas cosas la gente no se detenía a observarlas. Hasta que ocurrió la tragedia que ocurrió con ese arquitecto que se suicidó. David Rodríguez Y así, García. mira ahora la ONSA, lo que ha pasado, ¿no? El Estado Dominicano debe ser revisado seriamente, y transparentar muchas cosas que se hacen. Bueno. Y de hecho eliminar incluso instituciones como esa, porque yo creo que ya no tienen ni siquiera sentido de existencia. Lo que me sorprende, Gustavo, es que la Cámara de Cuentas haya encontrado recursos para hacer esta auditoría de la gestión de 5 años de Manuel Rivas, desde el 2012 hasta el 2017, tomando en cuenta que la Cámara de Cuentas no dispone de recursos más allá de lo que había sido establecido en el presupuesto del año 2017, y ya para la auditoría que le solicitó la Procuraduría General de la República a la Cámara de Cuentas para la planta de Punta Catalina, ella dispuso hacer la auditoría, pero después se percató de que no tenía recursos para hacerla. Ahora bien, ¿cuáles son los recursos que necesita la Cámara de Cuentas para hacer una labor que se supone que es habitual? Bueno, auditores que van a desplazarse. ¿Auditores tiene? Bueno, ellos tienen los auditores. ¿Tiene auditores contratados? Que van a desplazarse. Bueno, ellos tienen un cronograma de auditorías de instituciones. Bueno, que no dispongan de recursos humanos suficientes o del tiempo. Claro, son muchas. Porque todas las instituciones del Estado son auditadas por la Cámara de Cuentas. Y otras que no son estatales, que reciben fondos estatales, tienen que ser auditadas también. Pero se supone que debe haber prioridades, y en este caso eso es una prioridad, en este caso. Bueno. O sea, una entidad que es el centro de un gravísimo escándalo de corrupción y de un asesinato, debe ser tomada como una prioridad y posponer lo que se estuviera haciendo en otras, piensa uno. El tema es tan grave lo de Punta Catalina como lo de la ONSA, para priorizar la ONSA y no Punta Catalina. Yo creo que sí, porque Punta Catalina eso va a seguir, y ahí por lo menos hasta el momento no se ha matado a nadie, y uno espera que no maten a nadie, ¿no? Yeah. Ahí hay un grave escándalo de falta de transparencia, todo el tema del soborno de OISOE, ya hubo un informe de una comisión especial que se nombró, pero en este caso estamos hablando de una persona que fue asesinada y unos vínculos extrañísimos entre gente que hace negocio con funcionarios y todo eso, ¿no? Yeah. Ahora, mi cuestionamiento es que la Cámara de Cuentas no es quien determina si hay actos de corrupción o no, porque la Cámara de Cuentas tiene una función muy específica establecida incluso por una ley. Quien determina actos de corrupción es la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. No lo determina, pero ayuda mucho. Por ejemplo, el caso del exalcalde de San Francisco de Macorís. Lo que fundamenta la acusación es una auditoría de la Cámara de Cuentas. Había indicios y hubo denuncia de regidores y de sectores de oposición y de un grupo de ciudadanos que se constituyó exigiendo que se investigara lo que allí ocurría. Y esa auditoría, el propio alcalde había admitido, decía que había un problema como de 50 millones y tanto, después dijo de 100 millones. Y cuando se hace la auditoría se detecta más de 450 millones de pesos que no se sabe a dónde fueron. Entonces,
basado en eso, porque usted ha visto las auditorías que dice, tal cosa viola las normas de la contabilidad del Estado, tal cosa viola la Ley General de Administración Pública. O sea, te dicen las cosas irregulares, ellos no los califican porque no le corresponden ni tipifican como delitos, pero si te dicen a ti, mira, esta persona de manera irregular hizo tales pagos, liberó tales cheques sin ningún sostén contable, eso es una violación de norma, y ya entonces la PECA, que puede consultar al Contralor General de la República, la Dirección General de Contabilidad del Estado, puede determinar si hubo ilícito. Ahora, ¿necesita la Procuraduría General de la República de la Cámara de Cuentas? Yo creo que sí. Para determinar... Como auxiliar. Yo pienso que es un fortalecimiento de la investigación. Ellos pueden indagar y sobre cosas independientemente de que se haga esa auditoría o no, pero como es la entidad del Estado que tiene aval para la supervisión en el uso de los fondos, bueno, pienso que puede fortalecer mucho el expediente. Bueno, vamos a ver. Ojalá que esto sirva y que el Ministerio Público actúe, porque lo que estamos viendo es que normalmente todos los expedientes se quedan en los archivos del Ministerio Público y de que del Ministerio Público hacia los tribunales pasan pocos expedientes. Bueno, esa es la responsabilidad del Ministerio Público, pero si quieren pueden darle buen uso a lo que a los hallazgos que haga esa Cámara de Cuentas. Hemos visto muchísimas auditorías, nosotros hemos publicado, y muchas tienen cosas que deben llamar la atención por lo menos. Que por ejemplo, hemos visto un caso, una vez vimos en Interior y Policía, cuando estaba Franklin Almeida, que hubo millones y millones que se gastaron en fiestas y en cosas y en vino, entonces bueno, y que hubo con el Ministerio de Interior y Policía invirtiendo tanto en vinos. Eso son cosas como que no encajan, ¿verdad? O en habichuela con dulce. Se hizo un festival de piropos una vez. Yo no sé qué tiene que ver eso con la seguridad del Estado. Hay gente que hace ejercicio de ridiculez a lo máximo. Sí, bueno, o sea, son de las cosas que, por ejemplo, para el Día de Reyes, el Día de las Madres, las instituciones distribuyen muchísimo dinero. Ya tuviste. ¿Tú has visto, bueno, amigos contadores? Lo que hizo el Plan Social de la Presidencia de la República, que solicitó 1.200 millones de pesos para cajas de Navidad en el año 2017 y para juegos, comprar juguetes de los Reyes. Se le fue la mano, doña Pérez, 240 millones, y aún eso es mucho, eso es mucho aún dinero. Eso es mucho dinero, demasiado dinero. Uno ha visto a veces auditorías y uno consulta a amigos que son contadores, y los contadores que tienen una expertise en eso, es como los abogados, con ciertos textos tú le dices, revísame esto a ver qué. Y te dicen de inmediato, mira, eso no es debido, eso no se puede, entonces sí se puede, porque ellos saben cómo se hacen las cosas, sí, administrando desde el más pequeño negocio u oficina hasta una empresa Gustavo, grande. El tema es que le garantizaron al Plan Social de la Presidencia de la República que los 990 millones de pesos sobrantes de lo que ella solicitó se lo van a poner en el presupuesto del 2018. Ya José Rijo ha dicho que eso es totalmente irregular, que eso no se debe. Eso no se hace, ¿verdad? Esconder un déficit arrastrándolo hacia el presupuesto del año que viene. Que por no eso fue que destituyeron a Dilma Rousseff en Brasil. Por eso y muchísimas cositas más también. Las malas compañías no son las mejores, como la canción de Sabina en ese caso. Vamos a hacer una pausa. És un sí, secretari Noé. Sí, és un sí. És un sí. Un que he dit en blanc, perdoneu. Era un sí, molt petit, però ho és. No, dels dos blancs, un és un sí, l'altre és un... És que ara ho he vist aquí, era molt petit. Un en blanc y aquest és un sí. Ahí están diciendo. Bueno, está en un voto en blanco y hubo uno o dos no también. Hay algunos no, pero realmente lo que están haciendo es finalmente contando los votos. Y lo que va a ocurrir, bueno, la gente está en la calle, están frente al Parlamento catalán, celebrando cada vez que hay se cuenta un voto por el sí. Lo que van a hacer inmediatamente es la proclamación de la República de Cataluña. Eso es lo que van a hacer, Gustavo. Y en España se va a anunciar la puesta en vigencia del artículo de la Constitución que dice que todo eso es irregular. Yo lo que espero es que no haya violencia ni nada de eso. Sí. Es un ejercicio, ¿verdad?, que ellos interesante, mucha gente eso le va a poner contento, pero no va a pasar bien.
La Unión Europea además no quiere ese ejemplo, porque entonces se puede expandir en otros países. Se va a expandir ahí. De algunos que querrán la independencia. Incluso Alemania, que uno la ve muy unida, ha habido sueños de gente de la Bavaria hace muchísimos años, Bavaria, que sí, entiende sí, que ellos claro. son distintos, que ellos quieren separarse y así. Bueno, ya Italia ni se diga, bueno, lo y de Gran Italia Bretaña por igual. está lo de Lombardía y está lo de Venecia, que están... Por lo que ha sido la historia de Europa, que de pequeños, pues, de muchos pueblos, un pueblo conquistaba el otro. Hay que ver que lo que fueron los grandes imperios en Europa, como el británico, como el francés en un momento dado, el romano, se repartieron en distintas épocas prácticamente los dominios completos de todo el territorio continental europeo, ¿no? Ya. Ya están, vamos a ver qué dicen. 8, 9 i 10. 10 nos. 10 nos. 10, 2 en blanc. Dos en blanc, 10, no? Vamos a esperar, ellos van a hacer la proclamación en un momento, van a dar los resultados finales, ya terminaron de contar. Lo que están haciendo en este momento Es como una separando. revisión de las Sí, papeletas, sí. sí. Bueno, esto se puede ver en vivo gracias al internet y gracias a los buenos sistemas de comunicación que existen. En todo el mundo se está viendo esta imagen porque sería un caso verdaderamente interesante, la proclamación de una república independiente que formaba parte de una monarquía o que forma parte de una monarquía. Una monarquía como la española, que ha sido una monarquía sólida, que ha tenido fortalezas, hay un nuevo rey, Pero recuerda Felipe que VI. esta monarquía fue suspendida. No, claro, esa fue la Guerra forma Civil Española. en que el dictador Franco Sí. quería dejar más o menos las bases de que lo que había hecho no desapareciera. Eso ha sido desmontado. Bueno, casi se proclamó en 1931 la República Española. Sí. Se, y luego se que eliminó Franco, la monarquía. antes de morir, Franco preparó eso, el retorno de la monarquía. Sí. Franco vino desde Marruecos con sus legiones de la Guardia Nacional y fue creciendo y derrotando a la República proclamada hasta el año 1939, pero que no es cuando solo, terminó la guerra. Con la ayudita de todos esos gobiernos fascistas. De Adolfo Hitler, por Hitler, supuesto. de Mussolini, de y toda de esa Mussolini gente. también. Y la indiferencia en ese momento de otros gobiernos que debieron quizá ayudar a la República y no lo hicieron. Bueno, lo que pasa, Gustavo, que no había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Fue el preàmbulo. Sí, había una la Guerra Civil Espanyola fue La el preàmbulo. resolució de la Ja, declaració vamos a ver. dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. 70 a favor, 2 en contra y 2 en blanco. Ya ahí fue proclamada. Se proclama la República de Cataluña. Y por supuesto la gente en la calle comienza a celebrar. En este momento deben ser ¿cuánto? ¿Qué hora en España? En este momento deben ser las 2 de la tarde. Ahí habrá fiesta, tomado, mucha cerveza, mucho vino. Los catalanes son fiesteros de por sí. Sí. Proclamaron la República Independiente de Cataluña. Hay que esperar la reacción inmediatamente después de esto, que era lo que se esperaba del lado catalán. Hay que esperar. Están cantando el himno de Cataluña. Lo que se espera es la reacción inmediatamente del presidente del gobierno español o de la vicepresidenta, que es la que ha estado haciendo de vocera para el caso de Cataluña, Sáenz de Santa María. Irene Sáenz de Santa María. O Soraya. Bueno, ahí entonces yo pienso que en el País Vasco, en Galicia, deben estar también haciendo sus propios cálculos también. Sí. Sí. Pero fíjate que tienen banderas que no son propiamente las que ellos han estado enarbolando, que es la de la estrella blanca con el triángulo azul, sino que también levantan otra azul, una negra. No, porque ellos no se proclaman anti-europeístas. Otra que es una cruz blanca en el medio con unos cuadros rojos, yo no sé qué significará. Bueno, el problema es que la Unión Europea, para apoyar al gobierno de Madrid, ha dicho que no va a aceptar. Que no acepta bajo ninguna circunstancia integrar a nadie que se independice como parte de la Unión Europea. Bueno, eso es lo que hay, señores. Muchas gracias por la compañía. Vamos a esperar
a ver qué ocurre inmediatamente después de la proclamación de la independencia. ¿Cuál es la reacción del gobierno? Nos despidamos, hay que mencionar un hecho que ocurrió, pienso, importante. Ayer el Ministerio Público anunció la sustitución definitiva del procurador fiscal del municipio de Santo Domingo Oeste. Ya. Ha puesto una nueva procuradora fiscal en ese municipio. Sobre ese fiscal había muchas denuncias de hechos irregulares, de negocios turbios, de que él negociaba casos con las dos partes enfrentadas y muchos problemas. Hubo varios reportajes, uno de ellos de Nuria, entre otros, sobre los hechos, sobre editorial de ese fiscal, que ha sido ya definitivamente sustituido. Bueno, suspendido temporalmente, se le envió a su casa. Obviamente deben hacer una investigación y determinar si las denuncias que existen son reales, porque entonces habría que procesarlo judicialmente. Proceder judicialmente. Sí, por prevaricación y por irregularidades y por dedicarse a utilizar a una institución del Estado o incluso el Ministerio Público, que tiene poder, que tiene voz propia, para prevaricar y para enriquecerse, porque eso está en contra del estatuto del Ministerio Público. Recientemente otro que era fiscal de Samaná también fue definitivamente separado ya del servicio del Ministerio Público, que hubo sobre ese fue una acusación de decenas de mujeres de acoso sexual y de todo tipo de abuso, ¿no? De asalto sexual incluso. ¿Sí? Así es. Sí. Bueno, señores, muchas gracias por la compañía.